Imagina vivir en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero donde la pobreza extrema es la realidad diaria para millones. ¿Cómo es posible que un lugar tan rico en recursos sea también un infierno imposible de habitar? Hoy te contaremos la historia de Venezuela, un país que ha pasado de ser un gigante petrolero a un abismo de crisis y desesperanza. Quédate con nosotros para descubrir cómo las malas decisiones han llevado a esta nación al borde del colapso y qué lecciones podemos aprender de este devastador caso. Venezuela, una nación bendecida con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, es un ejemplo devastador de cómo la abundancia de recursos naturales no siempre se traduce en bienestar para su población. En lugar de convertirse en un motor de desarrollo y progreso, el petróleo se ha transformado en una maldición para Venezuela. La economía del país se ha centrado casi exclusivamente en la explotación de este recurso, dejando otras industrias y sectores productivos en el olvido. Esta dependencia ha generado una vulnerabilidad extrema a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, lo que ha exacerbado las crisis económicas recurrentes. En consecuencia, cuando el precio del petróleo cae, la economía venezolana se desploma, arrastrando consigo a millones de personas hacia la pobreza. Según una encuesta realizada en 2021, un impactante 94.5% de los venezolanos vive en la pobreza, un indicador claro de cómo la riqueza generada por el petróleo ha sido mal gestionada y distribuida. La situación se agrava aún más cuando se considera que esta pobreza no solo es económica, sino también social, con una población que carece de acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades laborales dignas. Venezuela es un país de contrastes profundos y dolorosos, donde la abundancia de recursos convive con la escasez más severa. Un ejemplo claro de estas contradicciones es el hecho de que Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo, una paradoja en un país donde llenar el tanque de un automóvil cuesta menos que comprar un litro de agua potable. Sin embargo, esta aparente bonanza no se traduce en bienestar para la población. Mientras que el precio de la gasolina es irrisorio, millones de venezolanos luchan cada día por acceder a lo más básico: alimentos, agua potable, medicinas y gasolina. La realidad es que la infraestructura del país está en ruinas y los servicios públicos son prácticamente inexistentes. En muchos casos, la gasolina barata ni siquiera está disponible para aquellos que la necesitan, ya que la escasez y el racionamiento son comunes. El descubrimiento de petróleo en Venezuela en 1914 marcó el inicio de una era de transformaciones profundas, pero también de desigualdades abismales. Desde ese momento, el país dejó de ser una nación andina, aislada, para convertirse en un gigante petrolero, un actor clave en el escenario energético mundial. Sin embargo, la riqueza generada por este recurso nunca llegó a beneficiar a la mayoría de los venezolanos. En su lugar se consolidó una élite política y económica que acaparó los beneficios, dejando al resto de la población en la miseria. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, el petróleo fue utilizado como una herramienta para consolidar el poder y enriquecer a unos pocos, mientras la mayoría de los venezolanos apenas veía una fracción de esa riqueza. Esta dinámica de concentración de poder y recursos creó un sistema profundamente desigual, donde la brecha entre ricos y pobres no hizo más que crecer. La desigualdad se arraigó tanto en la estructura económica como en la política, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión que ha persistido hasta el día de hoy. El régimen de Juan Vicente Gómez, que dominó Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX, marcó un punto de inflexión en la historia del país, transformándolo en un estado petrolero, pero a un costo enorme para su población. Bajo su dictadura, Gómez utilizó la explotación del petróleo no como un medio para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino como una herramienta para consolidar su poder absoluto. El petróleo, que podría haber sido una bendición para el desarrollo del país, se convirtió en el sustento de un régimen represivo y corrupto. Gómez otorgó concesiones generosas a corporaciones extranjeras, permitiendo que éstas explotaran los vastos recursos del país a cambio de beneficios personales y para su círculo cercano.
Este acuerdo permitió a Gómez enriquecer a sus aliados y mantener el control férreo sobre la nación, mientras que la población en general sufría bajo condiciones de pobreza y represión. La prensa fue silenciada, los partidos políticos disueltos y cualquier voz disidente fue brutalmente reprimida. La economía venezolana durante gran parte del siglo XX y principios del siglo XXI se ha visto atrapada en un ciclo de crisis provocadas por la sobrevaluación de su moneda y una dependencia casi total del petróleo. Esta situación, que podría haberse evitado con una diversificación económica y una gestión responsable de los recursos, llevó a una serie de desastres económicos que han empujado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. La sobrevaluación del bolívar hizo que los productos importados fueran más baratos que los producidos localmente, destruyendo la industria nacional y dejando al país dependiente de las importaciones. A medida que los precios del petróleo fluctuaban, la economía venezolana se encontraba en una montaña rusa de bonanza y crisis. Durante los años de precios altos, la riqueza petrolera inundó el país, pero esta riqueza fue mal gestionada, gastada en proyectos insostenibles y corrupción desenfrenada en lugar de invertirse en diversificar la economía y crear un futuro sostenible. Cuando los precios del petróleo cayeron, Venezuela se vio sin los medios para sostener su economía, lo que resultó en una crisis económica devastadora. Venezuela es un país que alguna vez lideró la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Encontró en su rol dentro de esta organización una fuente de poder e influencia en el escenario global. Sin embargo, este poder no se tradujo en beneficios para la mayoría de la población. A lo largo de las décadas, las decisiones económicas basadas en los ingresos del petróleo, que se dispararon gracias a la OPEP, fueron manejadas de manera imprudente y cortoplacista. En lugar de utilizar los fondos generados por el petróleo para diversificar la economía y mejorar la infraestructura del país, los gobiernos venezolanos optaron por gastar en programas sociales insostenibles, inflando la burocracia estatal y creando una economía artificialmente sostenida por el precio del crudo. La riqueza petrolera, que en su momento pareció inagotable, alimentó una inflación galopante que erosionó el poder adquisitivo de la población y destruyó cualquier esperanza de estabilidad económica a largo plazo. La dependencia de esta riqueza volátil, junto con la falta de planificación y visión a futuro, dejó a Venezuela expuesta a las fluctuaciones del mercado petrolero, provocando crisis recurrentes que han hecho de la vida en el país una lucha constante. Venezuela, una vez un símbolo de riqueza petrolera y prosperidad en América Latina, se encuentra hoy sumida en un colapso económico devastador, resultado de décadas de decisiones políticas y económicas desastrosas, la acumulación de errores estratégicos, la corrupción sistemática y la falta de visión a largo plazo han erosionado las bases económicas del país, llevando a una crisis que ha impactado a cada rincón de la sociedad venezolana. La inflación ha alcanzado niveles astronómicos, convirtiendo el bolívar, la moneda nacional, en poco más que papel sin valor. Esto ha hecho que incluso las necesidades más básicas como alimentos, medicinas y productos de higiene sean prácticamente inalcanzables para la mayoría de la población. Las políticas de control de precios y cambios implementados por el gobierno, lejos de aliviar la situación, han exacerbado la escasez de bienes esenciales, creando un mercado negro donde los precios se disparan aún más. El colapso de la infraestructura, la falta de servicios públicos básicos como electricidad, agua potable y salud, junto con el éxodo masivo de profesionales y trabajadores calificados, han dejado al país en un estado de parálisis casi total. Venezuela, que alguna vez fue una nación próspera con una clase media creciente y un sistema educativo que atraía a estudiantes de toda la región, ahora apenas puede recordar esos días de gloria. La crisis actual ha forzado a millones de venezolanos a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en el extranjero, mientras que los que se quedan luchan diariamente para sobrevivir en un país que parece estar desmoronándose.
Este colapso, no solo económico, sino también social y moral, refleja la profunda descomposición de un país que, a pesar de sus vastos recursos naturales, se ha convertido en un lugar casi imposible de habitar para su gente. Entonces, ¿qué le depara el futuro a un país que alguna vez fue uno de los más ricos del mundo, pero que hoy en día lucha por sobrevivir? Nos encantaría saber qué piensas. ¿Has vivido o conocido de cerca la situación en Venezuela? Deja tus comentarios abajo y comparte tus experiencias o reflexiones sobre esta crisis. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta la próxima!